Bueno, mis amados, buenos días. Les continúo diciendo, de verdad que este tiempo que acabamos de pasar es un tiempo inolvidable, que no nos va a repetir, es un tiempo necesario, el Espíritu se mueva. Y muchos pensarán que estamos de acuerdo con la pastora, que la alabanza sea algo relacionado con el tema, la verdad que dice que ya no sabía de qué aplicar yo. Pero aquí como estaba yo hoy, alabando al Señor, y el Señor, gracias porque verdad tú eres bueno y tú haces las cosas perfectas. Si nos acordamos un poquito de la alabanza, varias alabanzas hablaban de la presencia de Dios, ¿verdad? De ver la gloria de Dios, de que yo quiero ver tu gloria, de que sea menos de mí y más de ti, ¿verdad? Y realmente de eso es que yo quiero hablar el día de hoy, de la presencia del Señor, de la presencia de Dios en nuestras vidas. Muchos preguntan, pero ¿para qué fuimos nosotros creados? ¿Para qué fuimos creados nosotros, verdad? Y nosotros fuimos creados, hermanos, para estar en la presencia de Dios. A eso fue que nosotros fuimos creados. Nosotros no fuimos creados ni vinimos a este mundo a hacer plata, o construir, a edificar, a conseguir. Nosotros fuimos creados no solamente a estar en la presencia de Dios, a glorificar, a bendecir su nombre. Que caminemos en las obras que el Señor ha hecho, en las obras diferentes. Que tengamos bendiciones, que tengamos provisión, es diferente. Pero nuestro propósito principal, por el cual nos creamos nosotros, es para que vivamos en la presencia de Dios, para que comencemos a alabar y a glorificar el nombre de Dios en todo momento de nuestra vida. Si nosotros miramos, hermanos, a través de todos los tiempos, la humanidad y el hombre se ha hecho siempre esta pregunta: ¿para qué fui creado? ¿Para qué fuimos creados? ¿Verdad? Nosotros hemos seguido y hemos intentado, hemos tenido siempre el interés por tomar esa respuesta, tomar esa respuesta, entenderla, nosotros y explicarla, el propósito de nuestra vida. Yo quiero entenderla, el propósito de mi vida, y poder explicárselo a las personas, el propósito de nuestra vida, el por qué estamos acá en esta tierra, el por qué se nos crió a nosotros. Y esa es una respuesta, hermanos, que nosotros necesitamos tenerla muy clara, y es muy importante conocer nuestra verdad. Porque muchas personas, por no decir la mayoría, piensan que fuimos creados y que nosotros fuimos traído a esta tierra, a este mundo, para cumplir un propósito humano en esta vida y nada más. Muchos piensan que el Señor me creó para hacer tal cosa y vivir este mundo para esta cosa y no más. Muchos piensan eso. Digamos, un ejemplo. Muchas personas piensan que Gandhi, ¿saben quién es Gandhi, verdad? Muchos piensan que Gandhi fue creado únicamente para hacer libre a la India. Muchos piensan que los misioneros fueron creados para sacrificar sus vidas y andar por todas las naciones llevando el evangelio. Muchos piensan, hermanos, que, por decir algo, Thomas Edison fue creado para inventarse la bombilla. Muchos otros piensan que fuimos nacidos solamente para crecer, reproducir y morir. Y pensamientos como esos, hermanos, son los que están trayendo al mundo confusión, frustración y desánimo. Porque así como yo, tú quizás nunca has hecho una obra grande como la de Gandhi, ni has tenido, ni hemos hecho un invento grande como el de Thomas Edison, ni de pronto ninguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a compartir el evangelio a otras naciones, ni hemos tenido la oportunidad de hacer un invento, algo que impacte al mundo. Entonces, si no hemos hecho eso, nos decimos, pero entonces yo aquí en este mundo, ¿cuál es mi propósito? Y hay personas que dicen, no, es que verdaderamente mi vida no tiene sentido porque yo no he hecho, no he inventado, no he traído. Y el misterio del Señor no es el hacer, sino el ser. Nosotros venimos a este mundo a hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, sino hacer, hacer y ser. Y estar que siempre en el Señor. Entonces, hermanos, para nosotros poder entender esta pregunta, ¿para qué yo fui creado? ¿Para qué fui creado, hermanos? Es necesario, hermanos, volver al comienzo y regresarnos al principio. Es necesario que nosotros volvamos al comienzo y regresarnos al principio. Porque es que muchas personas quieren arrancar de aquí y no mirar para atrás, sino arrancar de aquí para adelante y mirar. Nosotros necesitamos, hermanos, regresar nosotros al comienzo, al principio, y entender el papel del hombre y de la creación. Y vamos a encontrar nosotros la respuesta por qué o para qué fuimos creados nosotros. Entonces, hoy en día muchas personas piensan que el Antiguo Testamento ya pasó de moda.
Yo escuchaba, pero hasta por el Antiguo Testamento ya sí se usa. Yo todo lo baso en el Nuevo Testamento y todo está en el Nuevo Testamento, ¿no? Y eso no es válido, eso no es correcto. Porque toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es palabra de Dios. Y fue escrita ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, ¿para qué? Para corregir en qué? En amor y justicia. Y nosotros no podemos ni evitar nada, ni quitarle nada, ni ponerle nada, sino como está escrita la palabra de Dios desde Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta Apocalipsis, el último versículo. Entonces, el Nuevo y el Antiguo Testamento es palabra de Dios, la cual tú y yo es necesario que estemos siempre revisando, leyéndola, viviéndola, entendiéndola, compartiéndola. Todo es palabra de Dios, no solamente el Nuevo Testamento. Bueno, entonces, decíamos que para nosotros encontrar la respuesta a la pregunta ¿para qué fui creado? Necesitamos regresar al comienzo. Y ese comienzo se inicia en el libro de ¿qué? De Génesis. Y ahí es donde nosotros debemos de regresar, hermanos, a Génesis, al comienzo, al principio. A hacer lo que hacía la iglesia primitiva, a hacer lo que hacía Jesús, a mirar cómo se movía el Señor, cómo el Señor nos enseñó a hacer las cosas. No solamente a mirar de hoy en adelante el siglo XXI y empezar a hacer las cosas como lo están haciendo y creer que si al pastor le funcionó tal cosa, yo voy a hacer eso, y no es así. Yo tengo que hacer lo que el Señor me enseñó y lo que Dios nos dejó en su palabra a Dios. Así nuestra iglesia no es una iglesia de 3.000, 4.000 miembros. Vamos a hacer lo que el Señor nos enseñó a hacer. Vamos a estar en el hacer, en el ser y no en el hacer. Entonces decíamos que es necesario regresar nosotros al comienzo, y el comienzo inicia en el libro de Génesis. Si nosotros vamos al libro de Génesis, los capítulos 1 al 3, hermanos, Génesis narra el principio, la creación y la creación del hombre, ¿verdad? Lo primero que nosotros debemos de entender, que esa palabra de Dios que Génesis nos enseña, muestra, es que todo fue creado ¿por quién? Por Dios. Todo fue creado por Dios. Pero algo importante es que cuando Dios creó al hombre, ¿lo creó a qué? A imagen y semejanza de él. Ahí comienza, nosotros comenzamos a entender la respuesta a la pregunta. Dios creó todo. Dios creó la naturaleza, el universo, los animalitos, creó todo. Y te creó a ti y a mí. Pero esa es la palabra de Dios que cuando Dios nos creó a nosotros, nos creó a imagen y semejanza de él. Cosa que no hizo con los animales de planta, ¿verdad? A imagen y semejanza. Miremos lo que nos dice Génesis sobre la creación del hombre en Génesis 1, 26, 27. La palabra se nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Nos repite varias veces que Dios nos creó, que Dios nos creó, que Dios nos creó. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros veamos la diferencia entre la creación del hombre y el resto de la creación. El mismo capítulo de Génesis, capítulo 1, versículo 11, nos habla de la creación. Dice, porque dijo Dios, produzca la tierra. Ya no él lo hizo, sino dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto que se encuentre en su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y ahí en adelante, y fue así. Y de ahí en adelante nosotros leemos, hermanos, el resto de versículos, lo que fue la creación de la luna, del sol, de la noche, de todo. Pero en el capítulo 1, versículo 24, vamos a ver la creación nuevamente de los animales. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Entonces, ahí yo quiero que miremos una cosa. Cuando el Señor creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Cuando creó la naturaleza, los animales, dijo, la tierra haga o que la tierra nazca, ¿verdad? Él no hizo eso. Leemos entonces que Dios le ordenó a la tierra que produjera la naturaleza y los animales. Sin embargo, vemos que la palabra de Dios, que la Biblia nos dice que en la creación de Dios, en la creación del hombre, Dios hizo algo especial. Dios sopló aliento de vida
en nosotros. Aliento de vida de Él, Él sopló aliento de vida, dándonos a entender, hermanos, que algo de Dios fue depositado dentro del ser humano. Porque dice la palabra de Dios en Génesis 2, del 7 al 8, dice, entonces, dice la palabra de Dios, Génesis 2, 7, 8, entonces Jehová Dios tomó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser que viviente. Versículo 8, Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había que formado. Entonces nosotros tenemos que ver, hermanos, a mí esto me llama mucha atención y me llevó, hermanos, a reflexionar que nuestro comportamiento diario, que nuestro comportamiento como seres humanos tiene que ser totalmente diferente a la de las plantas y los animales, ¿verdad? Porque nosotros fuimos hechos especiales, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Él sopló sobre ti y sobre mí aliento de vida. Entonces, me soltó, hermano, y me hizo pensar y dije, yo tengo, o nosotros como seres humanos, tenemos que portarnos nuestro comportamiento diario, no solamente en lo que hacemos en nuestro comportamiento diario, hacia Dios, tiene que ser muy diferente a las plantas y los animales. No fuimos creados para vegetar únicamente como algunos piensan. No fuimos creados para vivir como animalitos, como algunos viven. No, fuimos creados, hermanos, para estar en la presencia de Dios, para glorificar, para amar y estar siempre adorando al Señor. ¿Por qué nos dio el Señor la facultad de poder orar por los alimentos? Cosa que los animales no hacen, ¿verdad? ¿Por qué el Señor nos dio la facultad de orar y buscar su rostro cuando estamos en necesidad? Cosa que los animales no hacen. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, tenemos que vivir de una manera diferente, comportarnos de una manera diferente a las plantas y los animales. Hermanos, el hombre es la obra maestra de Dios. El hombre es la obra maestra de Dios. Tú y yo somos la obra maestra de Dios. Superiores a la naturaleza, superiores a los animales y a las estrellas. Dios nos creó para que tengamos una comunión con Él. Eso fue lo que hizo Dios. Dios creó al hombre para tener una comunión con Él, para tener una relación con Él. El gran propósito de Dios era que nosotros podamos disfrutar de su presencia en nuestras vidas. Que tú y yo podamos disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Ese es el propósito de Dios. Dios no nos creó robots. Dios no creó multitudes ni colocó todos iguales. Dios en su propósito divino es para que tú y yo vivamos una relación con Él, que podamos disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas, que su presencia esté todos los días en nuestras vidas. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿para qué fuimos creados, hermanos? Debe ser que fuimos creados para estar en su presencia. Fuimos creados, hermanos, para tener comunión con Dios, para vivir una relación con Dios, una relación íntima y personal con Él. Para eso fue que fuimos creados. Tú no viniste a este mundo por accidente o por equivocación. Tú fuiste creado por Dios porque Dios quiere que tengamos una relación personal con Él, que estemos en intimidad, que la presencia de Dios esté en nuestra vida. Seguimos en el libro de Génesis. Y Génesis 3:8, la palabra de Dios nos deja ver que en el principio, al principio, el hombre disfrutaba de la presencia de Dios, ¿verdad? Génesis 3:8 dice, luego oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron ¿de qué? De la presencia de Jehová. O sea, estamos viendo que el Señor estaba presente en el huerto y que Adán y Eva podían disfrutar de la presencia de Dios. La tenían en su vida, la tenían todo el día. Dice la palabra de Dios que Jesús se paseaba a la luz del día y cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de la presencia de Dios. Entonces me está dejando ver a mí que en el principio, en el huerto de Edén, tenían la presencia de Dios en sus vidas. Y el Señor lo buscó y se escondió en la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y ya todos sabemos el resto de la historia, ¿verdad?
Y todos sabemos que fue el pecado, que por causa del pecado el hombre comenzó a vivir separado de Dios y alejarse de su presencia. Y a eso yo quiero llegar. Ahí yo quería llegar, hermanos. Que nosotros necesitamos, hermanos, crear una conciencia, hermanos. Que nosotros necesitamos, Señor, tener una necesidad grande. Que tenemos que crear en nosotros, hermanos, la necesidad de estar en la presencia de Dios. Esa es nuestra prioridad, estar en la presencia de Dios. Necesitamos crear conciencia que si no estamos en la presencia de Dios, nuestra vida no tiene sentido. Nuestra vida no tiene sentido. En el jardín del Edén se perdió nada más y nada menos, hermanos, el derecho de estar, de vivir en la presencia de Dios. Hermanos, y esto es nuestro objetivo primordial en este nuevo año que estamos comenzando. Recuperar y buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Hemos venido hablando que necesitamos tener más comunión con Dios, buscar a Dios. Necesitamos, hermanos, buscar al Señor, orar, buscarlo en la palabra, alabarlo, adorarlo. Pero necesitamos, hermanos, buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Porque nada nos sirve, hermanos, hacer planes y proyectos si no estamos delante de la presencia de Dios. De nada nos sirve, hermanos, elevar oraciones, súplicas, plegarias, convocar ayunos, si no estamos delante de la presencia de Dios. De nada te sirve a ti sentar, a arrollarte o sentarse a orar y orar si estás pensando en lo que va a ser mañana o en lo que pasó ayer. No estamos en la presencia de Dios. Y afortunadamente nosotros tenemos esa mala costumbre. Vamos a orar y empezamos a orar, pero pensamos en el recibo que tengo que pagar o en la llamada que tenemos que hacer, o tan pronto acaba de orar tengo que ir a tal parte. No estamos en la presencia de Dios. Porque si estamos en la presencia de Dios, estamos enfocados en lo que estamos haciendo. Estamos orando al Señor. No estamos pensando que la oración es como un complemento más de mi vida, pero después de orar tengo que hacer tal cosa. No, es buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Porque, me repito, de nada nos sirve a nosotros hacer planes, de nada nos sirve a nosotros hacer proyectos, grandes cosas, o hacer oraciones, elevar súplicas, de nada nos sirve desarrollar nuestros días y pedirle al Señor, si la presencia de Dios no está en nosotros. Si no estamos orándole a la presencia de Dios, no estamos orando simplemente a las paredes, porque nuestro corazón y nuestra mente están en otro lugar. Es necesario, hermanos, que comencemos, hermanos, a recuperar, que comencemos a buscar lo que se perdió en el jardín de Edén. El derecho de que el hombre viviera. ¿En qué? En la presencia del Señor. El Salmo 84:30 dice: mejor es un día en los atrios mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Dice: escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar donde recibe la maldad. Mejor es un día en los atrios, Señor, que 1000 fuera de ellos. Es mejor una oración en la presencia de Dios que 1000 oraciones simplemente por llegar al día, simplemente por hacer que hacen. El Salmo 127:1 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si no estamos en la presencia de Dios, no estamos haciendo absolutamente nada. De nada nos sirve ir cada 8 a la iglesia, de nada nos sirve cada martes, miércoles, tener grupo de oración cada jueves, si no lo estamos haciendo en la presencia de Dios. De nada nos sirve, hermanos, llegar nosotros a la plataforma el día martes a la oración, si es por llegar a un requisito como por estar una hora. No, eso no sirve. Lo que sirve es que busquemos la presencia de Dios en nuestra vida, que nosotros entendamos, hermanos, que si Dios no está en el asunto, no tiene valor nada. Si tú no estás en la presencia de Dios, tu vida no vale nada. Pero la pregunta es: ¿por qué es tan difícil estar en la presencia de Dios? ¿Por qué es tan difícil estar en la presencia de Dios? ¿Saben por qué? Esdras nos dice que no es posible estar en la presencia de Dios a causa de ¿qué? Del pecado. Porque el pecado nos aparta de Dios.
Y desafortunadamente, hermanos, como seres humanos, nos hemos acostumbrado, le llamamos la mala costumbre, de portarnos bien cuando nos están mirando. Pero cuando nos están mirando, ¿qué hacemos? ¿Quiénes somos? ¿Qué leemos? ¿Qué vemos? ¿Qué oímos? ¿Qué pensamos? Pero si nos están mirando, nos portamos bien. Y entonces, si la presencia de Dios está en tu vida, tienes que portarte bien, ¿verdad? Pero Edra nos dice que es imposible estar en la presencia de Dios a causa de ¿qué? A causa del pecado. El 9:15 dice, Jehová Dios de Israel, tú eres justo, pues hemos quedado como un resto que ha escapado, la cual ha sucedido ese día. Hemos aquí delante de ti con nuestros ¿qué? Delitos. Por su causa no somos dignos de estar en tu presencia. Por nuestros pecados, por nuestros delitos, no somos dignos de estar en la presencia del Señor. Hermanos, y eso es lo que yo quiero que nosotros este año comencemos, hermanos, a buscar la presencia de Dios. No hacer actividades, no decir yo hago, yo leo, yo subo, yo bajo, no hacer eso, sino estar en la presencia de Dios. Vale más un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Entonces, nos acostumbramos a vivir en pecado. Y creemos, hermanos, que el Señor nos ve y hacemos el pecado y volvemos a orar. Y no es así. No es así. Lastimosamente, hermanos, no es así. Porque los ojos del Señor están en todas partes. Dios conoce nuestro pensamiento. Dios conoce todo de nosotros. Él lo que desea es que nosotros estemos en intimidad con Él. Que su presencia esté en nuestra vida. Que su presencia esté en nuestra vida. Entonces, el hombre se acostumbró ¿a qué? Al pecado. Y es el que produce la separación que imposibilita verdaderamente la comunión con Dios. Tú estás en pecado y estás orando, de nada sirve tu oración. Dice la palabra de Dios que si nosotros estamos orando, estamos en pecado, es como si yo digo que aquí no va a pasar la oración. Yo tengo que primero ponerme a cuentas con Dios, tengo que primero, Señor, reconocer mi pecado, confesarlo y apartarme de Él, y luego sí podría venir ante Él a una súplica, a una oración. Nosotros, hermanos, vemos que el pecado produce separación y eso imposibilita verdaderamente la comunión con Dios. Cuando no somos nosotros conscientes que fuimos creados para habitar en su presencia, nuestra vida espiritual es mediocre. Nuestra vida espiritual es permisiva y se convierte solamente en religiosidad y en rutina. Cuando yo no soy consciente de que tengo que vivir en la presencia de Dios, mi vida espiritual es regular. Comienzo a ser permisivo con el pecado. Voy a hacerlo porque no me están viendo. Y comenzamos a hacer, hermanos, cosas religiosidades. Ay, yo pequé, entonces voy a hablar mañana 2 veces más tiempo. Ay, yo hice, voy a buscar a Dios, voy a ayudar. No es así. Nosotros necesitamos entender, hermanos, que nuestra vida espiritual tiene que fortalecerse. Pero para fortalecerla, necesitamos primeramente buscar la presencia de Dios en nuestra vida. En caso contrario, cuando somos conscientes que hemos sido creados para morar en la presencia de Dios, ahí nosotros comenzamos, hermanos, a conocer la voluntad de Dios. Comenzamos a conocer y a entender a lo que vinimos, por qué vinimos. Y nuestra vida espiritual toma un sentido totalmente diferente. Comenzamos a ser más sólidos, más maduros. Nosotros ya comenzamos, hermanos, a vivir firmes. No negociamos con el pecado, ni coqueteamos con el pecado. Nuestras oraciones, hermanos, nuestro estilo de vida, nuestros sentimientos, pensamientos y actitudes van a cambiar. ¿Por qué? Porque estamos en la presencia de Dios. Simplemente el hecho de que tú estés en la presencia de Dios, estás protegido del pecado. La tentación va a estar ahí, pero el pecado no, porque la presencia de Dios está en ti. Y en un lugar no puede estar la luz y la oscuridad. O está la luz o está la oscuridad. Entonces, hermanos, es necesario que entendamos este año. Antes de proponernos a decir, yo voy a leer la Biblia 3 veces al año, voy a leer la Biblia en inglés, en francés, en español, voy a leer la Biblia en judío, en chino,
No, antes de hacer eso, procuremos y propongámonos buscar ¿qué? La presencia de Dios. La presencia de Dios es lo que necesitamos nosotros como iglesia, como personas, como seres humanos. Necesitamos la presencia de Dios. En la Biblia encontramos varios ejemplos de hombres que sabían, reconocían y estaban completamente convencidos que la presencia de Dios era vital en su vida. Miremos el caso de Moisés. Éxodo 33, 14, 15 dice: Jehová le dijo, mi presencia te acompañará y te haré que descanso. ¿Pero qué le contestó Moisés? Dice que Moisés le respondió: si tu presencia no ha de acompañarme, no me saques de aquí. Hermanos, en otras palabras, él estaba diciendo: Señor, si tu presencia no está conmigo, entonces yo no iré a ninguna parte. No daré un solo paso. No estoy seguro sin tu presencia. Moisés sabía, estaba convencido que lo que él hacía y a lo que él iba tenía que contar con la presencia de Dios. Muchas veces nosotros damos pasos y actuamos alocadamente sin pensar que estamos alejados de Dios. David escribió en el Salmo 16:11, dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, ¿para cuándo? Para siempre, para siempre. El Salmo 139 habla de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. El versículo 7 dice, el salmista pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Esa pregunta es la que tú y yo debemos también hacernos en este año. ¿A dónde iré yo si no estoy en la presencia de Dios? ¿Qué voy a hacer yo sin la presencia de Dios en mi vida? Cuando nosotros buscamos responder la respuesta y el amor de Dios en nuestra vida, cuando entendemos, hermanos, que el amor de Dios y la presencia de Dios está en nuestra vida, ese es el primer paso para salir de la crisis, de la situación o de la condición en que nos encontramos. La semana pasada hablamos de la condición y la condición del creyente. Cuando tú reconoces que necesitas la presencia de Dios y comienzas a andar en su amor, en su misericordia, y comienzas a andar en la presencia de Dios, hermanos, ese es el primer paso, es la salida. ¿Para qué? Para que salgas de la condición en que nos encontramos. Para que salir de aquí, de la condición que nos encontramos, para que nosotros podamos salir de donde nos encontramos. Otro ejemplo es el de Elías. La palabra de Dios dice que en 4 oportunidades Elías fue escogido por el Señor, y en 4 oportunidades él habló y mostró y confirmó y compartió que la presencia de Dios estaba con él. Y él no hacía nada sin decir: porque la presencia de Dios está en mí, iré. Porque la presencia de Dios está en mí, no haré. Pero Elías, 4 oportunidades la palabra de Dios nos dice. En 1 Reyes 17:1, 1 Reyes 18:15, 2 Reyes 3:14, 2 Reyes 5:16. Él siempre dice, parece algo. 2 Reyes 5:16 dice: pero él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré aunque instaba a que aceptara alguna cosa que Eliseo no quiso. ¿Por qué? Porque él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy. En 4 oportunidades que se le presentó Elías, mencionó que estaba bajo la presencia de Dios. Entonces, nuestro objetivo primordial, hermanos, para este año, para este nuevo año que está comenzando, que todo el mundo hacemos planes, proyectos y tenemos grandes pensamientos, hermanos, debe ser el de buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Necesitamos, hermanos, crecer, necesitamos fortalecer nuestra vida espiritual, nuestra vida íntima con Dios cada día más y más y más. Pero para que esto llegara a suceder, para que esto pueda suceder, hermanos, necesitamos estar en la unidad de la fe, del conocimiento pleno. Efesios 4:13 nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Necesitamos, hermanos, que ocurra algo en nuestra vida, buscar la presencia de Dios,
no necesitamos orar más y más sin la presencia de Dios. Necesitamos orar en la presencia de Dios. No es sentarse tú 24 horas a orar y pensar, mañana tengo que hacer, ayer hice, para mañana no. Es orar, no, es buscar la presencia de Dios. Y de esa presencia de Dios va a venir la oración. Cuando la palabra dice que entremos a la puerta, al cual cerramos la puerta, ¿qué está pidiendo el Señor? Intimidad. Está pidiendo presencia. Está diciendo, en otras palabras, entra a tu puerta, tú y yo solos. Y eso es lo que entramos a hacer. Mucha gente tiene un cuarto de oración en sus casas y se van a dar a su cuarto de oración. Pero en su oración están pensando en lo que pasó, en lo que va a pasar, en lo que tengo que hacer, pero no están en la presencia de Dios. Y eso es lo que la iglesia de hoy me dice, hermanos, andar en la presencia de Dios. Entonces, para que esto ocurra, hermanos, es necesario que nosotros nos propongamos, hermanos, a buscar primeramente la presencia de Dios, que nos propongamos a buscarle, a conocerle, a obedecerle, en otras palabras, hermanos, que comencemos, que necesitamos nosotros colocar en práctica lo que la palabra de Dios nos enseña, no otra cosa, lo que la palabra de Dios nos enseña. Si tú lees Deuteronomio 10, ahí vas a encontrar una exigencia del Señor, ¿para qué? Para su pueblo. Deuteronomio 10:12 dice, y ahora Israel, ¿qué pide de ti el Señor tu Dios? Sino que le temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames, que le sirva al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar nuevamente esto, pero ya no como una exigencia, sino que como un gran mandamiento. Mateo 22:36-38 dice, acercándose uno de los escribas que había ido a discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió, el primero de todos los mandamientos es, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el primero y principal mandamiento. Si nosotros, hermanos, comenzamos por ahí, por amar a Dios, vamos a ver que la presencia de Dios está en mi vida. Necesitamos, hermanos, amar a Dios, que le temamos al Señor, y que la presencia de Dios esté en nuestra vida. Mis amados hermanos, Jesucristo vino a este mundo ¿para qué? Para que nosotros podamos cumplir el propósito por el cual estamos en esta tierra. ¿Cuál? El de alabar a Dios, de darle la gloria y vivir en qué? En la presencia. Pero solo cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, podemos nosotros vivir una vida con sentido y con propósito. Esta semana, Juanita colocó algo en la página de WhatsApp, colocó el Salmo 91, ¿verdad? Y yo decía, increíblemente, ese salmo nos dice a nosotros mucho. Porque nosotros lo leemos y encontramos, hermanos, muchas bendiciones y beneficios que están nosotros. Pero el salmo comienza con algo muy directo. Ese salmo no es para todo el mundo. Pueda que Juanita me haya colocado en la página Gloria a Dios. Y pueda, Juanita, que ese salmo no sea para todos, sino sea para algunos solamente. ¿Pero por qué? Si todos somos de la iglesia. Sí, correcto. Pero el salmo inicia diciendo, el que habita al abrigo ¿de qué? Del Altísimo. Entonces, no es para todos, es para el que habita al abrigo del Altísimo. La pregunta mía es, ¿nosotros estamos habitando bajo el abrigo del Altísimo? ¿O simplemente estamos viviendo una vida rutinaria todos los días? Entonces, si tú crees y sientes y ves y conscientemente sabes en tu corazón que tú estás habitando bajo el abrigo Altísimo, entonces las promesas que están ahí son para ti y recíbelas en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Eso qué es? Es estar bajo la presencia de Dios. Estar bajo la presencia de Dios. Necesitamos estar bajo la presencia de Dios. Necesitamos tener la presencia de nuestra vida. ¿Para qué? Para comenzar, hermanos, a recibir y vivir lo que dice este salmo. Dice, diré yo, Jehová, esperanza en mí, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Versículo 3. Él te librará del lazo de qué? Del cazador,
de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará sentado. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia, dice la palabra de Dios, que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y de ahí para abajo siguen cantidad de promesas. Pero yo quiero, hermano, que entendamos que este salmo es ¿para quién? Para el que habita bajo el abrigo del Altísimo. No solamente decirle al que esté en necesidad, ay, mira el Salmo 91. No, mira esa necesidad, habita bajo el abrigo del Altísimo. Y vas a comenzar a vivir una vida que totalmente diferente. Entonces, hermanos, al estar en la presencia de Dios, recibimos el gozo. Dice la palabra de Dios, el Salmo 16:11. Me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay que plenitud de gozo, delicias a diestra para que para siempre. Es vivir en la presencia de Dios, es vivir en gozo, es vivir gozosos. Y el gozo se demuestra en la manera en que tú hablas, piensas y vives. No puedes ser un cristiano que ande todo el día amargado y renegando y no estás entre los parámetros de un cristiano. ¿Tienes necesidades? Sí. ¿Tienes problemas? Sí. Pero tienes el gozo del Señor. Al estar en la presencia de Dios, recibimos que refrigerio para siempre. Hechos 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. De la presencia del Señor, tiempos de consuelo. Entonces vemos, hermanos, que todas las promesas de Dios, todas las bendiciones que la palabra de Dios, Hechos 3:19. Vemos que toda la palabra de Dios, todas sus bendiciones, todas las promesas de Dios están condicionadas, hermanos, a algo. Y la primera y más importante condición es estar en la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios. Al estar en la presencia de Dios, nosotros recibimos ¿qué? Bendición y alegría. Salmo 21:6 dice, lo has bendecido para siempre y llenaste de alegría con tu presencia. Salmo 21:6. Lo has bendecido para siempre y lo llenaste de alegría con tu presencia. Estar en la presencia del Señor es hacer la justicia. El profeta lo anuncia. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor. ¿Para qué? Para me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de las cárceles y proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Eso lo proclamó el profeta Isaías. Isaías 61, 1, 2. Pero hermanos, es necesario tener la presencia de Dios. Aún cuando nosotros queremos compartirle a alguien un consejo a alguien, cuando queremos darle un consejo a alguien, hermano, tener la presencia de Dios en nuestra vida. Porque es muy diferente llegar yo a hablarle a alguien con mi espíritu, con el espíritu de Dios. Vamos a hacer como símbolo resonante, solamente bulla, pero no vamos a hacer efectivo. Necesitamos, hermanos, este año buscar con urgencia y comprometernos, hermanos, a buscar ¿qué? La presencia de Dios, a rescatar lo que perdimos en el jardín de Edén, la presencia de Dios. Si comenzamos a andar en la presencia de Dios, vamos a conocer la voluntad de Dios, y vamos a entender la pregunta, y vamos a tener la respuesta para qué fuimos creados. Tú no fuiste creado para andar vegetando, no fuiste creado para vivir como viven los animalitos. Fuimos creados para andar en la presencia de Dios, para glorificar y exaltar su nombre. Entonces, no busquemos más programas, no busquemos más días para reunirnos, no busquemos la presencia de Dios en nuestra vida. La semana pasada compartíamos de eso y decíamos que el tiempo que viene no estamos nosotros lo suficientemente maduros para recibir el libro que viene. ¿Por qué? Porque no estamos en la presencia de Dios. Pero si Dios está con nosotros, bien contamos. Yo quiero dejar eso en sus corazones. No busquemos
más oraciones, buscando la presencia de Dios. Que nuestra oración tenga fundamento. Solamente paramos a orar palabras bonitas, ni a recitar la Biblia, sino tenemos que el Espíritu humano y que la presencia de Dios es la que fluya en cada oración. Oremos, hermano.